Como cada semana tengo el gusto de saludar en este espacio al maestro Julio Santos Lozano. Abogado, ¿cómo estás? Bienvenido, Mando, muy buenas tardes. buenas tardes para ti y para todo el auditorio. Vaya cosa lo de este pelón del sur y la figura jurídica que invoca el gobernador. ¿Qué opinión tienes de esta circunstancia? Pues vaya, yo creo que lo verdaderamente preocupante es que está dando nombre y apellido, ¿no?, del juez de control, ¿no? Y pues se está poniendo en tela de juicio, ¿no?, el criterio que utilizó, que si bien es cierto está regulado por el Código Nacional de Procedimientos Penales como una figura alternativa para dar una solución a un conflicto, pues también no menos cierto es que el peso que lleva esta situación de dejarlo al arbitrio de un juzgador este tipo de medidas alternas, yo creo que es muy, muy peligroso. Cuando el juez se convierte en el atalaya de un arbitrio para poder liberar a un delincuente, yo creo que es bastante pesado, ¿no?, en su posición como juzgador. Y esto lo hablo porque el Código Nacional, si bien es cierto que la figura no las marca, esta salida condicionada, o sea, porque al final de cuentas es una figura que una vez que se dictó el auto de vinculación a proceso, se puede solicitar. Hay que cumplir con determinados elementos. Punto número 1, que se haya dictado el auto de vinculación a proceso. 2, que el término medio aritmético de la pena por el delito que le están imputando no exceda los 5 años. Esto es que se suma la pena mayor con la pena menor y se saca un medio, ¿no? De 2 a 7 años, 9, 4.5, pues alcanzaría, digamos, el beneficio. 3, que haya reparado el daño. ¿Sí? Y entonces ya vienen este tipo de condiciones, de condicionantes para que pueda obtener su libertad. Pero ¿no te parece sobradamente sospechoso que un perfil criminal como el que conocemos de este personaje haya sido liberado? Vaya, es altamente sospechoso, ¿no? Yo considero que, con todo respeto que me merece el señor juez, o sea, hay que particularizar todo este tipo de cuestiones. O sea, aun cuando el código no traiga, digamos, esta situación de peligrosidad, de primodelincuencia, de temeridad, de factores que envuelven a final de cuentas la figura de una persona que se encuentra imputada, que al final de cuentas trascienden en una individualización de la pena, si se llega a la pena, yo creo que se deben de tomar en cuenta en este tipo de cuestiones, ¿no? O sea, si tenemos antecedentes, aunque no sean antecedentes penales, ¿sí?, de este individuo, de cómo se ha desarrollado, la noticia criminal que se ha tenido, ¿no?, de cómo se desenvolvió y todo, yo considero imprudente dictar una medida como esta, ¿no? Condicionar, digamos, a estos atenuantes que, mira, yo no estoy de acuerdo con todas estas salidas. Porque propician este tipo de propician situaciones. este tipo de injusticias, ¿no? A final de cuentas, la norma penal tiene características de orden público y de interés social. Es decir, que trascienden a una colectividad. Las normas penales se hicieron para proteger a la sociedad de todas estas conductas delictivas. Esa es la máxima, pero el juez Esa es la máxima. se la pasó por alto, porque yo puso creo en la que, calle un personaje sumamente peligroso. claro, o sea, ahí habría que analizar cuál es el criterio en el que sustentó toda esta situación. ¿Por qué? Porque si el Ministerio Público estuvo de acuerdo, la víctima estuvo de acuerdo, ¿sí?, o si bien la víctima no está de acuerdo y no tiene una oposición fundada, así lo dice la ley, oposición fundada, pues el juez la puede pasar por alto y otorgar el beneficio. Pero también abre la posibilidad de que haya habido mucho dinero ahí, Julio. Mira, yo no sinceros. quisiera pensarlo. Hay una presunción que es completamente válida, la que tú tienes. Este procedimiento se realizó en aras. Uno de los principios esenciales para crear este procedimiento acusatorio adversarial es erradicar la corrupción, que se erradicara la corrupción. Desgraciadamente, cuando dejamos estos vacíos legales, estos criterios o este exceso de discernimiento personal de una persona para aplicar un procedimiento que, si bien está reconocido en ley, no está regulado estrictamente, que eso es a lo que yo más llamo la atención. Este tipo de procedimientos, por su delicadeza, deben de estar debidamente regulados en ley.
sí puede obtener este beneficio siempre y cuando se reúnan las siguientes características. Y abordar la primodelincuencia, abordar la peligrosidad, temeridad, su desarrollo social, un estudio socioeconómico, no sé, o sea, se necesitan abundar en este tipo de cuestiones, porque si no se vuelve un regaño público por parte de la autoridad. Y regresamos al efecto de la puerta giratoria. La puerta giratoria, porque al final de cuentas te voy a decir otra de las características de esta medida, que una vez cumplida, ya en una audiencia... Ya no se le puede en volver donde a llamar a cuentas. En donde se da por cumplida esta condicional, tiene efectos de sentencia absolutoria. Y entonces no va a tener antecedentes penales. Entonces, o sea, ¿dónde queda el espíritu real de la pena? O sea, si a él vuelve a delinquir, él ya cumplió. Borrón y cuenta nueva. Borrón y cuenta nueva. Vuelve a delinquir, lo vuelven a detener y todo. Bueno, tiene que esperar 2 años para poder hacer ejercicio de esta suspensión condicional del procedimiento, pero no tiene antecedentes. Y entonces si lo condenan, lo sentencian en un nuevo procedimiento, es primo delincuente. Y entonces puede pasar Las así. atenuantes de la ley. ¿Cuántas veces brincar este tipo de situaciones? Pues van a tener que hacer un examen exhaustivo de la conducta de este juez, Julio. Yo considero que A él se la debemos, ¿eh? aquí el gobernador puso el dedo en el Tribunal Superior de Justicia. Y el Tribunal Superior de Justicia tiene que atender y dar la cara y esclarecer este tipo de conductas de los jueces. Porque no es la única conducta que se ha desarrollado anómalamente en los jueces de oralidad penal. Entonces yo considero que es momento en que el presidente del tribunal, intervenga en este tipo de cuestiones, ¿sí? De la cara y de la explicación. Y se está tardando. Julio, Y se está tardando. muchísimas gracias como cada semana. Seguimos, acompáñanos.